Hoy es viernes 14 de octubre del año 2022. Son las 5:01 p.m. hora de México y ahora vamos a continuar con este curso, con esta introducción de la vida. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Cuántas clases llevamos ya? Esta es la cuarta. ¿Esta es la cuarta? Uh-huh. ¿Sí? ¿O la tercera? Sí, no, es la tercera. Sí, creo que es la tercera, ¿no? Es la tercera, ¿no? Yo tengo la del viernes 7 de octubre esta es la como cuarta. clase número 3. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta, bueno. Entonces, nosotros en la clase anterior estudiamos sobre los 7 libros canónicos de la Abhidhamma y también hicimos una reseña de cada uno de ellos y después hablamos también sobre los comentarios de los 7 libros canónicos y dijimos de que solamente hay 3 comentarios: el Atasalini, que es el comentario del Dhammasangani, que es el primer libro, y después tenemos el Samoja Vinodani, que es el comentario del segundo, y después hay uno que se llama Panchapakaranatakata, que es un comentario de los 5 libros canónicos restantes. Todo eso lo explicamos, y después de hablar de los comentarios, hablamos de los subcomentarios. Hablamos de los subcomentarios, que hay 2 tipos de subcomentarios, que son los mulatika, que son los comentarios principales, los subcomentarios principales, que son atribuidos a un monje de Sri Lanka que se llama Ananda. No sabemos exactamente el siglo, entre el 7 y el 9. Y hay unos subcomentarios que es Anutika, que fueron compuestos por también un monje que se llama Dhammapala. Y también explicamos de que ahí hay aparentemente 2 Dhammapalas, ¿no? Hay un Dhammapala más famoso que es el autor de varios comentarios y también de el Tika del Visuddhimagga y otras cosas más. Pero bueno, todo eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a continuar con la importancia de la vida. Ahí al principio de esta presentación hay un índice. Entonces, bueno, lo que sigue es la importancia de la vida. Y esto que está ahí escrito, en realidad es algo que el Venerable Silananda siempre lo mencionaba. No, o sea que esa es una traducción de lo que el Venerable decía en inglés, ¿no?, con relación a la vida. El Abhidhamma es esencial para una correcta y completa comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. O sea, el Venerable, cuando yo me ordené, o sea, incluso antes, o sea, el Venerable que estudiaba con él en Estados Unidos, o sea, decía eso. O sea, es un acto de fe, uno lo acepta eso. Pero después, cuando uno va aprendiendo y va estudiando más, o sea, el Venerable tenía razón, ¿no? Y yo les pido una cosa. ¿Ustedes se recuerdan la definición del término Abhidhamma? ¿No? ¿Se recuerdan de eso? El término Abhidhamma está formado de un prefijo Abhi y el término Dhamma. Y el prefijo Abhi tiene 2 significados, ¿no? Pero básicamente, bueno, es algo que excede, ¿no?, y que supera. Y Dhamma, en esa palabra, significa la enseñanza de la canasta de los discursos, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, pueden leer un poco más en la introducción del compendio de la Abhidhamma sobre eso. Pero bueno, ahora, si uno hace una afirmación de tal alcance, de tal calibre, entonces uno tiene que demostrar eso. O sea, porque si no, o sea... Entonces, hemos puesto algunas láminas, pero hay muchísimos ejemplos cuando uno lee, digamos, la canasta de los discursos para
digamos, esto es correcto, ¿no? O sea, y lo leo de nuevo, es esencial para una correcta y completa comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. El venerable da un ejemplo que yo no lo doy aquí, pero el ejemplo que da el venerable, porque hay un curso introductorio de Abhidhamma del venerable, que era este famoso verso que nosotros tenemos una placa ahí, que dice no hacer ningún mal, ¿no? Generar el bien o cultivar el bien y purificarla propiamente. ¿No? Esa es una enseñanza muy famosa y pertenece a la canasta de los discursos. Ustedes leen el verso, el comentario del Dhammapada cuenta un poco la historia, que es muy cortita, es una pregunta que el venerable Ananda le hizo. Ahora, el venerable dice que eso es lo que nosotros tenemos en la canasta de los discursos. Ahora, ¿qué es el bien? ¿O qué es el mal? ¿Qué es el bien, por ejemplo? O sea, si uno tiene con un conocimiento de la Abhidhamma, esas preguntas no las va a responder correctamente. El mal es cualquier acción, o sea, asociada a acción corporal, verbal o mental, asociada con cualquiera de las 12 conciencias insanas. Eso es mal. O sea, claro, el término mal es a lo mejor muy, no sé, se excede, porque si uno tiene un pequeño apego, ¿no? Eso es mal. O sea, o sea, en español, o sea, el término mal normalmente uno lo usa un poco más, ¿no? Y el bien, bueno, el bien es cualquier acción corporal, verbal o mental asociada con factores mentales sanos. ¿Y cuáles son esos? O sea, uno tiene que estudiar la vida, ¿no? En ninguna otra parte del canon va a encontrar así una explicación como uno tiene en la Abhidhamma con relación a una enseñanza que se considera Lobada Patimokkha, eso. O sea, antes no existía el Vinaya al comienzo de cuando el Buda apareció en el mundo y por mucho tiempo. La gente que se ordenaba normalmente con los 3 refugios, ¿no? Y, o sea, que las enseñanzas eran o sea, eran la mayoría arahants, ¿no? Entonces, bueno, ese era el ejemplo que daba el venerable, pero, o sea, yo les voy a dar algunos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, el primer discurso del Buda, el Dhammacakkappavattana Sutta, que es el discurso donde se dice que el Buda pone en movimiento la rueda del Dhamma, ¿no? Entonces, ustedes ahí tienen una traducción de la explicación que el Buda hace de la primera noble verdad, ¿no? O sea, vamos a traducir dukkha como sufrimiento, y al final de esta presentación voy a hablar un poco sobre otras cosas relacionadas con los términos que usamos. Pero ahora lo importante es explicar por qué la Abhidhamma es indispensable para tener una correcta y completa comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos. Entonces, esta bhikkhus es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen o en síntesis, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea, Pancha Upadana Kanda, esos son los 5 agregados de la adherencia, son sufrimiento. O sea, por supuesto que nosotros podemos usar el Abhidhamma para explicar muchas cosas más aquí, pero estoy tomando solamente eso porque tenemos que avanzar en otros temas. Ahora, ¿qué son los 5 agregados de la adherencia? ¿No? Ahora, adherencia es un término técnico.
Una vez una persona en España me dijo, no, que no sonaba bien ese término. No, que es mejor traducir como agregados del apego. ¿No? Pero en realidad, la adherencia, porque también hay 4 adherencias, ustedes las pueden encontrar en los suttas a veces, ¿no? Pero también las van a encontrar aquí en el capítulo 7 del compendio. Pero las adherencias, para resumir el tema, se refieren a 2 factores mentales, que es el factor del apego, loba, el apego al deseo, ese es un tipo de adherencia, y el otro es diti, que son las concepciones erróneas, las creencias erróneas, etc. O sea que si nosotros traducimos como agregados del apego, estamos excluyendo, o sea, porque a los agregados normalmente uno los puede tomar por medio del apego, pero también uno puede identificarse con los agregados, como mío, como yo. Cuando uno se identifica con los agregados de esa manera, eso ya no es solamente apego, sino que también es una concepción errónea. Entonces, por eso es la razón de traducir upadana como adherencia. Pero el Buda dice los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. No dice los 5 agregados. Ahora, si uno sabe Abhidhamma, esta es una pregunta que, o sea, esto se puede explicar fácilmente, ¿no? Porque los 5 agregados de la adherencia solamente incluyen las 81 conciencias mundanas, los 52 factores mentales mundanos y las propiedades materiales, que son las únicas cosas que son objeto de las adherencias. Pero si nosotros decimos que los 5 agregados en general son sufrimiento, cuando hablamos de los 5 agregados, nosotros estamos incluyendo ahí también las conciencias ultramundanas y también los factores mentales asociados con las conciencias ultramundanas, ¿no? Y eso no son agregados a la adherencia. Y eso no son dukkha, no son sufrimiento. Ahora, entonces, uno puede aprender, o sea, sabiendo Abhidhamma uno puede responder todo esto. Ahora, ya hay muchas cosas más aquí que no puedo entrar, pero si están interesados después, cuando hacen preguntas, podemos entrar más en eso. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner la pantalla grande. Ahora, el primer verso es Dhammapada, ¿no? Bien difícil ese verso. Los estados mentales están precedidos por la mente. Eso es lo que dice. Liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno, o a este, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Ahora, en Pali es Mano Pubangama Dhamma. Eso lo traducimos como los estados mentales. Los Dhammas están precedidos por la mente, por Mano, ¿no? O sea, la mente aquí se refiere a la conciencia solamente, ¿no? Y los estados mentales aquí se refiere a los factores mentales, los chetasikas que se asocian con la conciencia, ¿no? Si de hecho, si ustedes leen el comentario del primer verso, el comentarista utiliza Abhidhamma para explicar esto. Entonces, para poder explicar eso, ahora, precedidos por la mente no significa que la conciencia surge primero y los estados mentales surgen después. También todas esas cosas, si uno sabe Abhidhamma, uno puede responder esto y puede entender bien este verso, ¿no? O sea, si ustedes leen las traducciones de la Dhammapada al inglés y a otras lenguas, ¿no? O sea, ustedes pueden darse cuenta cuáles son los traductores que realmente sabían Abhidhamma, como por ejemplo el venerable Narada. O sea, es una buena traducción. O el venerable Buda Rakita, ¿no? Pero por ejemplo, las primeras traducciones de ese verso es que la condición humana, ¿no?,
O sea, una cosa así, la condición humana, pero en realidad se está refiriendo esto solamente a la conciencia. No, el término Dhamma es un término muy problemático y uno tiene que saber cómo traducirlo. Bueno, una más. O sea, son tres ejemplos bien importantes, porque el primero es de la explicación del Buda de la primera noble verdad. El segundo es el primer verso del Dhammapada. Y el tercero es algo que nosotros recitamos todos los días aquí, que son las cualidades del Dhamma, ¿no? Hay 6 cualidades del Dhamma, ¿no? El Dhamma está bien expuesto por el bienaventurado, nosotros lo recitamos todos los días. Es realizable por uno mismo y esta es de efecto inmediato, acálico, ¿no? Bueno, leamos las otras. Es merecedor de venga y vea, es apto de ser traído a uno mismo y debe ser comprendido por los sabios, cada uno en su propia mente. Ahora, ¿qué significa que el Dhamma es de efecto inmediato? Aquí el término Dhamma se refiere a la conciencia del sendero. O sea, ¿no? Y la conciencia del sendero produce un efecto inmediato. A diferencia de el kama mundano que nosotros generamos, que es asincrónico, como se dice, que es uno realiza una acción, ya sea buena o mala, y esa acción genera una potencialidad, y esa potencialidad pasa un tiempo, digamos, hasta que esa potencialidad produce un efecto. Y ese efecto puede ser mental y puede ser material, ¿no? Entonces, hay un desfasaje temporal entre la acción y su resultado. Pero con las conciencias ultramundanas del sendero, el efecto es inmediato, porque inmediatamente después de la conciencia del sendero surgen, de acuerdo a los individuos, 2 o 3 momentos de conciencia de fricción. Entonces, cuando el Buda dice de que el Dhamma es de efecto inmediato, se refiere a eso. Uno sabe Vidama, uno puede responder, puede entender eso, ¿no? Ok, son 3 ejemplos. O sea, pero en realidad, o sea, hay innumerables ejemplos. Cuando uno traduce, cuando uno estudia los suttas, entonces uno se da cuenta de la importancia y se da cuenta de lo que el Venerable decía siempre, que es así, ¿no? Ahora, pero aquí hay una cosa que es necesario hacer énfasis, que no obstante la Vidama es extremadamente útil, ¿no? Pero la Vidama no es absolutamente esencial para la realización de las verdades descubiertas por el Buda. O sea, una persona sin saber nada de Vidama puede practicar meditación, practicar correctamente y puede ver las características de la impermanencia, etc. Puede pasar por los conocimientos de Vipassana, puede alcanzar la realización de las 4 nobles verdades. O sea que la Vidama ahí, o sea, no. De hecho, hay tantas historias de gente, o sea, que estaba muy lejos del Dhamma, ¿no? Y el Buda, incluso estaban cometiendo acciones que eran transgresiones éticas. Y el Buda les enseña y en ese momento esas personas tienen una realización del Dhamma. O sea, esas personas se eran laicos también. O sea, de que eso es bien importante mencionar. Ahora, pero la Vidama es importante porque a uno le explica muchas de las cosas o las experiencias, o sea, es mucho más fácil de entender, ¿no? Experiencias que uno puede tener en la práctica. ¿Usted quería decir algo? Sí, usted en la clase anterior dijo que para poder practicar Vipassana correctamente se tenía que tener cierto conocimiento de Abhidhamma.
Ahora, de acuerdo con el Visuddhimagga, que es un poco el tratado donde está expuesto, ¿no? Sobre Vipassana, el Visuddhimagga, después de la parte de la meditación de samatha, de tranquilidad, o sea, tiene tres partes, ¿no? Sila, que es la virtud, samatha, que es la concentración, y después la tercera parte es la parte de la sabiduría, pero la parte de la sabiduría tiene 4 capítulos, creo, 4, sí, donde es una explicación así muy resumida de la vida. Entonces, de acuerdo con el Visuddhimagga, o sea, ahí se recuerda que en ese retiro cuando usted no estaba, pero las 7 etapas de purificación, que habla del suelo, ¿no? Que uno tiene que... Entonces eso requiere cierto aprendizaje de acuerdo con el Visuddhimagga antes de... y en realidad esos 4 capítulos, no obstante, no son muchos, pero ahí realmente se explica prácticamente todo, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Visuddhimagga, entonces uno debería... Claro, ese es un manual escrito, digamos, para monjes normalmente. Eso. Ahora, pero si uno ve en la época del Buda, o sea, el Buda le enseñaba a la gente, y la gente no tenía idea ¿no? Pero vamos a volver sobre este tema de la importancia de la Abhidhamma, porque hay algunos pasajes en el Datasarina, el comentario del primer libro, sobre la importancia de saber la Abhidhamma. Pero es importante, así como dijimos que la Abhidhamma es esencial para adquirir una completa y correcta comprensión de la enseñanza del Buda en la canasta de los discursos, también es importante mencionar, ¿no?, que la Abhidhamma no es esencial para el descubrimiento de las verdades, ¿no? O sea, eso es así. Ok. Ahora vamos a continuar. Otro tópico que teníamos ahí en el índice es otras escuelas que no son Theravada, ¿no? Ahora, vamos a leer eso. No obstante que solamente la tradición Theravada ha logrado preservar la canasta de la Abhidhamma en su totalidad, en la lengua Pali. Existe otro canon preservado en chino, traducido del sánscrito híbrido el chino, perteneciente a la escuela Sarvastivada. En Pali eso es Sarvastivada, ¿no? Una de las 18 escuelas tempranas formadas después del segundo concilio, 100 años después de la muerte del Buda. O sea que ustedes saben que entre el segundo y el tercer concilio empezó a haber cada vez más divergencias doctrinales. Entonces, cuando llegó el tercer concilio, había 18 más escuelas, ¿no? Y esta escuela era una escuela importante. Pero nosotros ya no tenemos un canon de esta escuela como tenemos el canon Pali. O sea, el canon Pali es el único canon que tiene preservado la Abhidhamma en su totalidad y es una lengua originaria, ¿no?, de la India. El canon chino es una traducción, pero el original nosotros no sabemos. Eso se ha perdido, ¿no? Sí. No estaba conservado, pero nadie lo estudia. ¿Qué cosa? El de Sravastivada, el Abhidharma. No, ¿el canon? No, solamente hay obras, o partes fragmentarias. No, por ejemplo, el Vinaya, ¿no? Pero, o sea, generalmente eso se preservó, digamos, en el canon chino. Pero todos esos cánones de esas escuelas, nosotros tenemos fragmentos, ¿no? Y yo creo que ya le he explicado eso, ¿no? Creo que le expliqué anteriormente. El budismo Theravada, el budismo Pali, se fue hacia el sur de la India y hacia Sri Lanka a partir de la época de Asoka. Y para poder preservar todo ese corpus, todo ese material, se requiere, o sea, muchísimos recursos, o sea, apoyo institucional. Entonces solamente eso ocurrió, ¿no?, gracias a Asoka y después a los reyes en Sri Lanka, ¿no? Pero se ve que en el norte de la India se fue perdiendo todo eso. Entonces fueron apareciendo, ¿no?, otras escuelas y también fueron apareciendo y se empezó a utilizar el sánscrito,
contrario, digamos, a lo que el Buda había dicho, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que no voy a entrar ahora. ¿No? Entonces ahí ustedes tienen los nombres de los tratados que están en chino, ¿no? O sea, por supuesto que los nombres ahí están en sánscrito, que pertenecían a la escuela Sarvastivada. No obstante, hay similitud entre algunos, en los nombres de algunos, pero hay muchas diferencias en cuanto al contenido. Hay estudios, hay gente que ha estudiado comparativamente esto, ¿no? Si están interesados, después les puedo dar material de referencia. Ok. Ahora, y lo que sí hay en otras escuelas es tratados de Abhidhamma. O sea que eso en sánscrito se llaman Shastra, ¿no? Y entre estos tratados hay uno que es muy famoso, que en el budismo tibetano se estudia, que es el Abhidharma Kosha, ¿no? Shastra de Vasubandhu, que lo ubicamos en el siglo IV, V de esta era, más o menos como Buddhaghosa, ¿no? Y este tratado también, o sea, en realidad no es Mahayana esto. Esto es de la escuela Sarvastivada, ¿no? Entonces, y hay una traducción, primero al francés y también al inglés, de un famoso estudioso francés, y es un tratado muy importante este, que se estudia, digamos, en otras escuelas, en otras tradiciones, ¿no? Y hay otro tratado que es el Abhidharma Samuccaya. Samuccaya es algo así como agregación del Abhidharma en este caso, de Asanga, que era el hermano mayor de Vasubandhu, ¿no? Ellos vivían en esta zona que actualmente es todo el arte de Gandhara que nosotros hemos mencionado, toda esa zona, ¿no? Entonces era una zona muy importante en el budismo en esa época, ¿no? Y este tratado es interesante porque el venerable Walpola Rahula, que ya les he comentado, que es un monje ya fallecido de Sri Lanka, o sea, él tradujo del sánscrito al inglés, bueno, al francés creo, pero está traducido también al inglés, el Abhidharma Samuccaya. De hecho, ustedes con el PDF de esto, yo les estoy compartiendo el PDF de ese libro, que es la traducción del Abhidharma Samuccaya. Interesante porque ustedes pueden comparar esto con el compendio y todo eso. Lo mismo, también está disponible el Abhidharma Kosha, ¿no? Pero me gustaría leer lo que dice el venerable Walpola Rahula, que fue el traductor, ¿no? El Abhidharma Samuccaya es un texto muy importante del Abhidharma Mahayana. Este ya es un Abhidharma Mahayana, ¿no? Contiene prácticamente todas las enseñanzas principales del Mahayana y puede ser considerado como un resumen de todos los otros escritos de Asanga. El método de tratamiento de los temas es similar al método tradicional que se encuentra en los textos Pali del Abhidhamma, como el Dhammasangani, Vibhanga y la Trukata, pero no del Yamaka o el Patana. Ok. Entonces eso es con relación al Abhidharma Mahayana. Hay una enciclopedia que todavía no está concluida de Encyclopedia of Buddhism de Sri Lanka, y ustedes pueden ver en esa enciclopedia, también está online eso, si quieren leer más, y entonces ahí si ustedes buscan Abhidharma, entonces ahí van a poder leer sobre todo lo que hay, sobre todo la cantidad de tratados escritos en sánscrito de Abhidharma, pero estos dos que hemos mencionado son los más importantes, ¿no? Y los más todavía se estudia el Abhidharma Kosha. Ahora, otra cosa que comentamos cuando comenzamos esta clase introductoria fue de que nosotros comentamos de que hay estudiosos contemporáneos, sobre todo en Occidente, que sostienen de que el Abhidharma es algo que no fue enseñado por el Buda.
¿no? Y que eso fue una elaboración posterior de monjes eruditos, ¿no? Y de acuerdo con estas opiniones de estos estudiosos, el Abhidharma se terminó de compilar, digamos así, para el tercer concilio, el tercer gran concilio. Pero en realidad, o sea, que el Buda no enseñó eso, que el Abhidharma entonces, o sea, que no es una tercera canasta en realidad. Ahora, nosotros ya hablamos de la clasificación que se hizo cuando se celebró el primer concilio budista de la palabra del Buda, y una de estas clasificaciones en 3 canastas. Entonces, si la palabra del Buda está en 3 canastas, bueno, ¿no? Y eso ya nos antecede a nosotros, porque eso viene de la tradición Theravada, ¿no? Que no obstante fue Buddhaghosa quien editó estos libros, eso se remonta a la época del mismo Buda y después de la muerte del Buda, ¿no? Entonces todos los comentarios y todo el material exegético de nosotros, o sea, dice de que en el primer concilio budista, cuando se registró la palabra del Buda, una de las clasificaciones es en 3 canastas, 3 cestas, ¿no? Ahora, hay estudiosos, y he leído también, que dicen no, que el Buda antes de morir dijo de que el Dhamma y el Vinaya. No dijo el Abhidhamma. Pero eso, el Dhamma normalmente puede tener muchos significados. Dhamma normalmente en ese contexto significa todo aquello que no es Vinaya, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces ahora lo que yo quisiera es compartir con ustedes material canónico para demostrarnos de que el término Abhidhamma, si ustedes, ahora tenemos la fortuna de poder hacer búsquedas online en el material canónico, y ustedes busquen Abhidhamma, o sea, por supuesto de que es un término que aparece, ¿no? Muchas veces, o sea, entonces, por supuesto de que nosotros tenemos que buscar en la canasta del Vinaya y en la canasta de los discursos, ¿no? Entonces, por eso yo he compilado pasajes de las canastas, ¿no? Porque si ustedes solamente buscan Abhidhamma porque Abhidhamma puede estar asociado con otras cosas. O sea, ustedes van a encontrar bastantes ocurrencias de este término. O sea, algunas cosas voy a compartir ahora. Por ejemplo, estamos hablando del Pachitilla Pali, uno de los 5 libros del Vinaya. Entonces, aquí dice, apati, yo lo traduzco como ofensa, una falta monástica. No hay ofensa si uno sin intención de criticar dice, amigo, vamos primero a aprender los discursos o los versos o el Abhidhamma y después aprenderás la canasta de la disciplina. Normalmente aquí son, digamos, bhikkhus que están hablando, ¿no? Entonces un bhikkhu le recomienda al otro, bueno, estudiar el Vinaya después. O sea, no importa eso, que hay que aprender primero. Lo que importa aquí es que está mencionando el Abhidhamma. Pero dice discursos, versos o Abhidhamma. ¿Cuál es la diferencia entre los versos y los... Bueno, lo que pasa es de que una de las clasificaciones 9 es en Gata, versos, solamente versos. Es parte de los discursos. Ah. Sí. Okay. ¿No? O sea, de que si quiero después checo el pasaje canónico. Pero lo importante aquí es que se menciona la Abhidhamma. Bueno. Seguimos con el Vinaya. Cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre los discursos, pregunta sobre la Abhidhamma o la disciplina. Cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre la Abhidhamma, pregunta sobre los discursos o la disciplina. O cuando habiendo obtenido permiso para preguntar sobre la disciplina, pregunta sobre los discursos o el Abhidhamma. Esto es de los bhikkhunis. ¿Solo de las bhikkhunis? Sí. Pero bueno, pero aquí lo único que importa es que se mencione la Abhidhamma. O sea, no quiero entrar en cuestiones. No. Ok, pero ahí está Abhidhamma. O sea, ¿no? Ahora, vayamos a la otra, al Sutta Pitaka, ¿no?
Ahora, hay un sutta que es el Maha Gosinga Sutta, que está en el Majjhima Nikaya. Entonces es un sutta donde están los principales discípulos del Buda, en un bosque de estos árboles famosos, ¿no? Un día de luna llena, ¿no? Entonces, en el Maha Gosinga Sutta, los venerables Maha Moggallana, los Maha Kassapa, Anuruddha, Rebata y Ananda visitan una noche de luna llena al venerable Sariputta, que están los meros meros, como dicen aquí, en el precioso bosque de árboles Sala Gosinga, y le preguntan qué tipo de bhikkhu haría resplandecer el bosque Gosinga, ¿no? O sea, entonces, Sariputta le pregunta, o sea, no sé, a lo mejor no está claro. Entonces cada uno de los que están ahí responde. Y bueno, en el sutta, si quieren leer la respuesta de cada uno. Pero aquí lo importante para nosotros es la respuesta del venerable Maha Moggallana, ¿no? Que después de Sariputta era, ¿no?, el Buda, Sariputta y Maha Moggallana. Y interesante porque Moggallana se distingue por sus poderes, ¿no? No por la sabiduría. Pero en este caso Maha Moggallana le responde a Sariputta y le dice, ¿no? Entonces, después que el venerable Sariputta recibió las respuestas de todos estos distinguidos bhikkhus, fue a ver al Buda, quien aprobó todas estas respuestas. En las siguientes láminas compartimos la respuesta del venerable Maha Moggallana y la aprobación del Buda. Entonces, aquí, amigo Sariputta, dos bhikkhus hablan acerca de la Abhidhamma. Mutuamente se hacen preguntas, siendo uno preguntado por el otro. El otro responde, no vacila, y esta conversación entre ellos procede de acuerdo al Dhamma. Amigo Sariputta, este tipo de bhikkhu haría resplandecer este bosque Gosinga de árboles sal. O sea, que aquí Moggallana nos está diciendo que hay dos bhikkhus que están hablando sobre el Dhamma, ¿no? El Buda, porque después, o sea, ¿no?, es como si se necesita el sello de aprobación del Buda, entonces después Sariputta va a verlo al Buda, ¿no? Entonces el Buda aprueba las palabras y dice, muy bien Sariputta, debido a que Moggallana ha hablado correctamente, Moggallana es uno que se expresa de acuerdo al Dhamma. O sea, como ustedes pueden ver, ¿no?, estas son pruebas, o sea, estamos tratando de mostrar. Ahora, pero hay una prueba, yo creo que la más concluyente de todo esto, que, digamos eso, quizás la prueba más concluyente y evidencia canónica de que el Buda enseñó la Abhidhamma se encuentra en el Sariputta Sutta, que es parte del Attaka Vaga del Sutta Nipata, uno de los capítulos más venerados, apreciados, estudiados y comentados de todo el canon Pali. Ahora, el Sutta Nipata es una colección, es un tratado que pertenece al Khuddaka Nikaya. Y en un cierto sentido es similar al Dhammapada porque son suttas que han sido tomadas y puestas ahí. Pero ese capítulo, el Attaka Vaga, es la única parte del canon Pali que tiene un comentario canónico que es el Mahanidesa, que es atribuido a Sariputta, ¿no? Nosotros tenemos el Mahanidesa, que es un comentario canónico de ese capítulo, ¿no? No hay ningún otro libro en el canon que reciba un tratamiento como ese, ¿no? Y bueno, sobre ese capítulo del Sutta Nipata se ha escrito y se ha hablado mucho y bueno, se ha especulado también mucho, ¿no? O sea, hay gente también, yo creo que sin fundamentos dicen, ¿no?, de que eso es lo más antiguo del budismo, ¿no? O sea, pero bueno, no voy a entrar en controversia ahora, pero de cualquier manera el último sutta de ese capítulo es el Sariputta Sutta. Y en realidad ese sutta
trata de el encuentro de Sariputta con el Buda cuando el Buda desciende del plano de los devas después de ascender a la vida. O sea, ya les han compartido en el arte budista, ¿no? Sobre esto, y se dice de que es luna llena del mes de octubre, ¿no? Entonces Sariputta, acompañado por una gran multitud, se acerca a recibirlo al Buda que regresa del plano. Entonces ese sutta trata de eso, y sobre todo los primeros pasajes, o sea, trata sobre eso. Ahora, de acuerdo con la tradición Theravada, el siguiente verso del Dhammapada también contiene la respuesta del Buda al venerable Sariputta después de haber enseñado el Dhamma, después de haber enseñado el Abhidhamma, perdón. Aún los devas, o sea, el Buda está acompañado de devas, ¿no? Porque Sariputta le dice que nunca en el mundo se ha visto algo comparable con lo que están viviendo y siendo testigos esas personas ahí, ¿no? Entonces el Buda le dice, aún los devas aman a esos sabios consagrados a la meditación, deleitados en la paz de la renunciación, los atentos, los Budas. Entonces esa es la respuesta que está en el Dhammapada. Pero si ustedes quieren pueden leer el Sariputta Sutta, que también ahí está compartido. Ahora, si ustedes van al Nalanda, que está cerca de Rajagaha, Rajgir actualmente, ahí ustedes está la universidad, esa es la Universidad de Nalanda, y en un rincón de la Universidad de Nalanda está la estupa de Sariputta, porque Sariputta era originario de ahí, de allí. Entonces, la estupa de Sariputta en realidad, la más antigua, es esa que estoy marcando aquí. Todo lo demás, o sea, fue de Asoka en adelante, ¿no? Ahora, espero haber demostrado que la vida fue enseñada por el Buda. Entonces ahora quisiera tratar sobre el término Abhidhamika. O sea, ustedes ven que Abhidhamma no tiene la A larga, ¿no? Pero Abhidhamika tiene la A larga, ¿no? Porque cuando uno le coloca el sufijo ika, o sea, se tiene que fortalecer la primera vocal, ¿no? Y Abhidhamika literalmente es uno que estudia o aprende la vida. Y ese también es un término que nosotros encontramos en el canon, ¿no? O sea que había expertos en los suttas, en el Vinaya, y también había expertos en el Abhidhamma, ¿no? O sea que desde la época del Buda y posteriormente, grupos de bhikkhus se dedicaron a estudiar diferentes partes del canon Pali. Así surgen términos específicos para designar estos bhikkhus como Vinayadhara. O sea, para el Vinaya no son bueno, también puede ser Vinayika. O sea, Vinayadhara es uno que se sabe el Vinaya de memoria, ¿no? O Vinayika, que es un conocedor o un experto en el Vinaya, ¿no? Y después tenemos Sutantika, un experto en los discursos, y tenemos Abhidhamika, que es experto en la vida. O sea, de que eso, por ejemplo, en el Mahanidesa, que es el tratado canónico que estaba mencionando, pueden encontrar esos términos, excepto Vinayika. Ahora, en las gramáticas antiguas de Pali, el término Abhidhamika se explica como Abhidhamman adite abhidhamiko. Eso significa uno que estudia o aprende el Abhidhamma, se denomina Abhidhamika. O sea que ustedes son Abhidhamika, ¿no? O sea, hay distintos grados de Abhidhamika, pero, o sea que, ahora, entonces, si ustedes van a Tasalini, que es el comentario del primer libro de Abhidhamma,
se habla sobre el término, se habla sobre los Abhidhammikas. Es una traducción de el Abhidhammika. Se dice que la versión textual del Abhidhamma tiene su origen en el Thera Sariputta. También las series numéricas del gran tratado, el Patana, fueron establecidas por él. De esta forma, el Thera, sin afectar la esencia del Dhamma, estableció las series numéricas para que uno pueda aprender, memorizar, dominar y enseñar con facilidad. Siendo así, se hace la pregunta el Ratasalini, ¿no? ¿Es el Thera Sariputta el primer Abhidhammika? No. El Buda, completamente iluminado, es el primer Abhidhammika, porque fue él quien, sentado en el gran trono del árbol Bodhi, lo descubrió. O sea que uno tiene pruebas por muchos lados, ¿no? Con relación al origen del Abhidhamma y que el Buda fue el que enseñó el Abhidhamma. Ahora, de acuerdo con el comentario, el Ratasalini, ¿no?, del Dhammasangani, solamente los Abhidhammikas son los verdaderos expositores del Dhamma. O sea, ¿no? O sea que ahora les comparto el pasaje traducido de el Ratasalini, ¿no?, con relación a esto. Por supuesto que esto es controversial, pero hay que decir las cosas como son, ¿no?, en nuestra tradición. ¿No? Ahora, dicen que solamente los bhikkhus abhidhammikas son expositores del Dhamma. El resto, no obstante que hablan del Dhamma, no son expositores del Dhamma. ¿Por qué? Porque ellos, cuando hablan del Dhamma, hablan confundiendo la esencia del Dhamma, el kama, los resultados del kama y la delimitación de la mente y materia. Pero los abhidhammikas no confunden la esencia del Dhamma. Por lo tanto, un bhikkhu abhidhammika, hable o no acerca del Dhamma, cuando se le interroga, siempre responderá a la pregunta. En realidad, este es el único verdadero expositor del Dhamma. O sea, esto lo dice Buddhaghosa en la Ratasalini. O sea, si quieren después, hacemos un debate con relación a esto. Bueno, vamos a seguir un poquito más y ahora, en la clase anterior nosotros hablamos de los 7 libros del Abhidhamma canónico, de los comentarios, que son 3, y de los subcomentarios, que también están los subcomentarios y los subcomentarios de los 3 comentarios, ¿no? De hecho, está Viván, que ya sabe leer Pablo, el alfabeto de mi hermano, y me trajo el libro. Ahora, cuando el sistema del Abhidhamma, ya voluminoso en su versión canónica, nosotros mencionamos que el Patana, ¿cuántos libros son? ¿Se recuerdan? Son 5 libros en la edición del Sexto Concilio. El séptimo libro de Abhidhamma son 5 volúmenes, que son más de 2000 páginas, ¿no?, en la edición del Sexto Concilio. ¿No? Entonces, cuando el sistema del Abhidhamma, ya voluminoso en su versión canónica, creció en volumen y complejidad, esto está tomado de la introducción del compendio. Debe haber sido cada vez más inmanejable para los propósitos de estudio y comprensión. De esta forma, en cierto punto de la evolución del pensamiento budista Theravada, se debe haber sentido la necesidad de poseer resúmenes concisos de todo el Abhidhamma para proveer al principiante un claro panorama de sus principios generales, con exactitud y en profundidad, pero sin la inmanejable masa de detalles. ¿No? O sea, de que a partir del siglo V ya empiezan a aparecer todos estos tratados de Abhidhamma. Entonces, en vez de uno tener que tratar de estudiar el Abhidhamma estudiando los libros canónicos, comentarios y subcomentarios, entonces el Abhidhammavatara es el primero de ellos, ¿no? Entonces, para satisfacer esta necesidad, comenzaron a aparecer tal vez tan pronto como a partir del siglo V y hasta finales del siglo XII,
manuales cortos, compendios de la Abhidhamma. En Myanmar estos son llamados en birmano letan o manuales de dedos pequeños, de los cuales hay 9. Entonces normalmente cuando uno quiere estudiar Abhidhamma, en lugar de ir a tratar de estudiar el Ramasangán y en ese orden, entonces normalmente uno utiliza estos tratados. Entonces hay 9. Ahora, el primero no están ordenados en orden cronológico, porque están ordenados en orden, o sea, bueno, el primero es el Abhidhamma Sangraha, que es el tratado que es más famoso y que más estudiado. Y el autor es Anuruddha. Y el otro, Abhidhamma Sangraha, es el tratado que vamos a estudiar nosotros. Y después tenemos Nama Rupa Paricheda, que también es atribuido a Anuruddha. Nosotros lo tenemos aquí también en la biblioteca, a esos tratados. Y tenemos el Paramattha Vinichaya. Paramattha significa realidad última, Vinichaya significa determinación, algo así. No se sabe bien si es Anuruddha o no. O sea que Anuruddha escribió aparentemente todo esto. Y después tenemos el Abhidhamma Avatara, que el autor es Buddhadatta, que fue contemporáneo de Buddhaghosa. Ese es el primer tratado. Y nosotros hemos traducido ya varios capítulos. Yo creo que vamos por el capítulo 12 del Abhidhamma Avatara. Eso está disponible en la página de Buddhispania, ¿no? Y después tenemos otro tratado de Buddhadatta, que es el Rupa Rupa Vibhaga, que es el análisis o la clasificación de Rupa, que es lo material, y a Rupa es lo inmaterial. Y después tenemos el Sacha Sankepa, que es atribuido ahí hay un problema con este Dhammapala, porque hay 2 Dhammapalas. Y después está el Moja Vichedani. Ese también nosotros lo tenemos aquí en la biblioteca, pero en realidad eso no es un compendio de la Abhidhamma. Y el venerable Buddhadatta, que editó ese libro, o sea, en la introducción lo explica, es un libro muy útil ese, porque en el Moja Vichedani, Moja significa ignorancia, Vichedani significa cortar así. En el Moja Vichedani se explican muchos de los términos que se utilizan en todos los libros de la Abhidhamma y se definen. Entonces es muy útil ese libro, pero no es un compendio. Y después tenemos el Kema Pakarana, un tal Kema, y el Namachara Ripaka, que es de un birmano, que es lo último, que es un tal Sarama Jyotipal. Entonces son los 9 tratados de Abhidhamma que hay. Entonces, de esos 9, la obra que ha dominado los estudios de la Abhidhamma desde aproximadamente el siglo XII hasta nuestros días es el que se menciona primero, el Abhidhamma Sangraha, que es el compendio de cosas contenidas en el Abhidhamma. Su popularidad podría explicarse por el notable equilibrio entre brevedad y alcance. Dentro de su limitada extensión, todos los elementos esenciales de la Abhidhamma son breve y cuidadosamente resumidos. Ahora, eso está muy bien dicho, o sea, eso es lo que dice ahí. Pero claro, el compendio de la Abhidhamma en Pali son muy pocas páginas. En la edición de la Pali Text Society, yo tengo que son 51 páginas en Pali. Aquí tengo la edición de la Pali Text Society de el Abhidhamma Sangraha. Ahora, ¿qué pasa? Para poder estudiar este libro, o sea, uno necesita comentarios.
¿Quién fue el que compiló el compendio? Bueno, lo escribió este monje famoso que se llama Anuruddha, que supuestamente es un monje, no se sabe mucho, que era originario del sur de India y fue a Sri Lanka y vivió en un monasterio ahí y compuso, pero en realidad sobre Anuruddha sabemos muy poco. No, y también la fecha del compendio no se puede determinar con mucha facilidad. ¿Y el compendio está integrado dentro del canon Pali? O sea, No, esto no, es canónico. esto no es canónico. O sea, pero está en algún concilio, No, esto no es canónico. simplemente es un compendio de la Abhidhamma canónica. ¿No? O sea, no obstante es un tratado que se escribió mucho después, pero todo lo que está aquí, o sea, uno lo encuentra en los libros canónicos de la Abhidhamma, ¿no? Pero lo que quería decir es, imagínense, los novicios se los hablan en memoria esto, en Myanmar, ¿no? Pero estudiar esto, entonces requiere de comentarios. Y este librito ha generado más obras exegéticas que cualquier otro libro del canon Pali, para que más o menos se den una idea. O sea, la cantidad de comentarios que hay sobre esto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que hemos empezado a traducir bastante ya de la Abhidhamma-Vatara. Claro, la Abhidhamma-Vatara es un tratado de Abhidhamma que es el primero. Pero claro, la Abhidhamma-Vatara tiene mucho más que 51 páginas. Entonces la ventaja que tiene la Abhidhamma-Vatara es de que uno no tiene que depender, pero aún así, tanto de los comentarios. Pero aquí es imposible, o sea, estudiar esto sin estudiar los comentarios del compendio de la Abhidhamma, ¿no? Entonces, ahora, si bien el tratamiento del libro es sumamente sucinto hasta el punto de la oscuridad, porque es verdad, cuando se lee solo, ¿no? Cuando se estudia con un maestro calificado con la ayuda de una guía explicativa, conduce con confianza al estudiante a través del sinuoso laberinto sistema a una clara percepción de su estructura completa. Por esta razón, en todo el mundo budista Theravada, el Abhidhamma Sangaha siempre es usado como el primer libro de texto para los estudios de la Abhidhamma. En los monasterios budistas, especialmente en Myanmar, los novicios y bhikkhus jóvenes tienen que aprender el Sangaha, como le dicen, de memoria antes de poder estudiar los libros de la Abhidhamma Pitaka y sus comentarios. Ahora, la información detallada acerca del autor del compendio de Acharya Anuruddha es prácticamente inexistente. Se considera el autor de otros dos manuales, como mencionamos, citados anteriormente, y en los países budistas se cree que escribió 9 compendios en total, de los cuales solo estos 3 han sobrevivido. El Paramattha Vinichaya está escrito en un estilo elegante de Pali y logra un alto nivel de excelencia literaria. De acuerdo con el colofón, su autor nació en Kaveri, en el estado de Kanchipura, en el sur de la India. O sea que es cerca de lo que actualmente es Chennai, en la India. Y también se dice que Acharya Buddharata y Acharya Buddhaghosa residieron en la misma área, y el subcomentarista Acharya Dhammapala probablemente fue nativo de esta región. Existe evidencia de que por varios siglos Kanchipura fue un importante centro del budismo Theravada, en donde bhikkhus eruditos fueron a Sri Lanka para estudios adicionales. O sea, de que Buddhadatta es, o sea, una persona, o sea, realmente, o sea, muy importante en el budismo Theravada, que prácticamente es desconocido. Porque claro, Buddhaghosa eclipsa a todos los demás. Pero, por ejemplo, Dhammapala también.
Ahora, no se conoce con exactitud la época en que Acharya Anuruddha vivió y escribió sus manuales. Una antigua tradición monástica lo considera como compañero de estudios de Acharya Buddhadatta, ambos discípulos del mismo maestro, lo que podría ubicarlo en el siglo V, pero no creo. De acuerdo con esta tradición, los dos bhikkhus escribieron sus respectivos libros, el Abhidhamma Sangaha Anuruddha y el Abhidhamma Avatara Buddhadatta, como muestra de gratitud hacia su maestro, quien observó: Buddhadatta ha llenado un cuarto con toda clase de tesoros y ha cerrado la puerta, mientras que Anuruddha también ha llenado el cuarto con tesoros, pero ha dejado la puerta abierta. Yo creo que esto no le hace honor a Buddhadatta. O sea, porque realmente la Abhidhamma Avatara es una obra increíble de Abhidhamma. Ahora, los estudiosos contemporáneos, sin embargo, no respaldan esta tradición, sosteniendo con base en el estilo y el compendio del Tratado de Anuruddha que él no podría haber vivido antes del siglo VIII, más probablemente entre los siglos X y XII. En el colofón de la Abhidhamma Sangaha, Acharya Anuruddha menciona que escribió el compendio en el monasterio Mula Soma, que todas las tradiciones exegéticas lo ubican en Sri Lanka. Hay varias formas de reconciliar este hecho con los versos finales del Paramattha Vinichaya, que mencionan que nació en Kanchipura. Una hipótesis es que él era originario del sur de India, pero viajó a Sri Lanka, donde escribió el Sangaha. Yo creo que por hoy vamos a dejar aquí, porque en la próxima clase quiero darle una reseña de todo el Abhidhamma, a Sangaha. O sea, cada capítulo son 9 capítulos. Entonces, pero bueno. Entonces esta es la clase, es la número... La 4. La número 4. Ok. Entonces vamos a dejar de compartir. Hemos estudiado, sí. Yo tengo una pregunta. Venerable, dice que, bueno, nos explicó que es una Abhidhamika, ¿no? Que es alguien que entiende el Abhidhamma, que estudia y aprende. Y estudia y aprende. Si alguien entiende a nivel conceptual el Abhidhamma, es una Abhidhamika. Sí. Porque en una de las sesiones anteriores le preguntaron si un Arahant sabía sobre el Abhidhamma. Y usted dijo que el Arahant lo sabe, pero no a nivel conceptual, lo sabe de forma diferente. No, me imagino que no, que en un aspecto no conceptual. Correcto. Sino una experiencia propia, abstracta, no sé. ¿Sería una Abhidhamika el Arahant? No. O sea, no, solamente una Abhidhamika, de acuerdo a cómo se define, es uno que aprende, que estudia y aprende la vida. Okay. ¿No? Entonces uno tiene que normalmente recurrir y estudiar los libros, o sea, comenzando por el compendio de la vida. Entonces, eso es una Abhidhamika. Así que, bueno. Pero eso no contradice el comentario. ¿Qué cosa? Que decía que, o sea, para que un verdadero expositor o sea, que los abhidhamikas son verdaderos expositores del Dhamma, pero pues un arahant. A lo mejor no sabes poner el Dhamma. No tiene. Bueno. Lo que pasa es de que eso es más o menos también lo mismo con relación a la diferencia entre los budas y los Pacheka Budas, ¿no? Normalmente a veces se traduce Pacheka Buda como Buda silencioso, pero en realidad no es que no hablen. No, o sea, ese es un tema bien interesante también. Los Pacheka Budas no tienen quizás la habilidad conceptual para poder poner en realidad convencional o en conceptos todo el descubrimiento que pertenece a la realidad última, ¿no? O sea que para poder exponer el Dhamma se requiere también haber estudiado el Dhamma, ¿no? O sea, usted dice que hay una contradicción, ¿eh? O sea, me sonó, pero ya. Me suena contradicción de que un arahant que se haya alcanzado el estado de arahant
Ajá, y que pero no haya si, estudiado. ajá, si el Arahant no estudia la Abhidhamma y sí lo expone, entonces sí es No. Abhidhamika. Bueno, pues el Arahant seguramente para poder exponerlo va a tener que estudiar. Ok. ¿No? Porque aquí no tenemos que olvidar una cosa y lo vamos a ver en la última clase, que de acuerdo con la tradición Theravada esta es la palabra del Buda, lo que nosotros tenemos. Y la tradición Theravada tiene, el primer deber ha sido, ¿no? Registrar y preservar la palabra o el texto. ¿No? Eso es la primera de las profundidades que vamos a estudiar en la clase. ¿No? O sea, esa es la gran responsabilidad que el Buda depositó, digamos. Entonces, ¿qué es preservar todo eso? Y la primera forma de preservar es lo que se llama, primero, bueno, foral, pero digamos lo que está, digamos, en Pali. Ya después viene la segunda profundidad, que es el significado. Y entonces antes de que el Buda enseñara a los devas y que ya estaba Sariputta y Moggallana, ya eran arahants y todos discípulos y discípulas, o sea, ellos no eran abhidhámicas todavía porque, o sea, sí exponían el Dhamma, pero no eran abhidhámicas o No, ninguna. bueno, supuestamente el Buda, se dice de que el Buda reflexionó acerca de la vida, ¿no? No, la cuarta semana dijimos, si no me recuerdo, después de su iluminación, ¿no? Entonces, pero el Buda enseñó la vida en el séptimo año, después de su iluminación, ¿no? Entonces, y fue cuando Sariputta recibió del Buda, digamos, eso. Entonces, a partir de ahí, uno debería de suponer de que comienzan los abhidhámicas. No, porque Buda, Sariputta tenía 500 discípulos, 500 es un número en Pali que significa mucho también, ¿no? Entonces, el Sariputta también enseñó a sus discípulos, entonces esos son los primeros abhidhámicas después del Buda. ¿Y con qué base enseñaban todos los previos a esos 7? O sea, todos los bhikkhus y bhikkhunis que fueron alcanzando estados de iluminación y que se fueron expandiendo y fueron enseñando, ¿cómo exponían sin la base de la vida? No, o sea, eso es una buena pregunta, pero es una buena pregunta que en realidad en el Canon Pali nosotros tenemos registrado solamente la palabra del Buda y algunos tratados que son el Patisambhida y el Maha y el Chula Nidesa, que son de Sariputta, y después tenemos el Netipakarana y el Petakopadesa, que son atribuidos a Kachaya, ¿no? No tenemos más. Bueno, tenemos los versos de los bhikkhus y las bhikkhunis también. Eso también no son atribuidos al Buda. Sí, yo nunca he visto un discurso en donde un arahant que no sea el Buda esté dando un discurso. Bueno, sí, hay algunos en el Majjhima Nikaya y en otros, Sariputta. O sea, sí, Sariputta, pero Sí. o sea, así como... Pero normalmente no hay. O sea, Sariputta aparece varias veces impartiendo discursos ahí, ¿no? También Dhammadina, ¿no? O bueno, fue más como pregunta y respuesta. Bueno, la Dhammadina, el Chula Veda Sutta, que también lo estudiamos, en realidad fue, o sea, sí, o sea, fue a verlo al Buda después, ¿no? Sí, El esposo de ella, Visakha, para preguntarle al Buda si realmente, Sí. no, o sea, lo que le había respondido. También Ananda, ¿no? Da discursos. No. El Seka Sutta, ¿no? ¿Cuál? El Seka Sutta, según yo, explica Ananda a Mahanama de varios aspectos de la disciplina. Pero pues Ananda todavía no a ver, está. busquemos a ver si. Pero bueno, en general, o sea, aparte de estos principales discursos, de discípulos, perdón, en el canon no tenemos. No, bueno, los versos de los teras y las teris, ¿no? De todas formas, el Abhidhamma es algo que a través de la misma práctica del Dhamma impartida por el Buda se puede ir descubriendo a través de la propia experiencia. Digo, por supuesto que es mucho mejor tener un mapa como... Ahora, yo creo de que la práctica de la meditación y todo eso le ayuda a uno mucho para aprender Abhidhamma también.
¿no? O sea que se complementan las cosas, ¿no? Pero sí, o sea, la Vidama es, a veces es difícil de acceder, ¿no? Pero bueno, a ver, hay una pregunta ahí de Viveka, Soledad. Hola, Venerable, muchas gracias. Venerable, el original, el manuscrito original del compendio de la Nuda, ¿dónde está? ¿Dónde se conserva? No, en realidad no hay un manuscrito original porque eso se escribía en hojas de palma, ¿no? Y se copiaba, entonces los monasterios iban copiando porque las hojas de palma son impermanentes, ¿no? No obstante, en el Museo Nacional de Sri Lanka hay, no sé, hojas de palma que, si mal no recuerdo, tienen más de 1000 años. Normalmente, o sea, no sé, a lo mejor la vida útil de esos manuscritos será 400 años, entonces, o por ahí, o sea, estoy diciendo un número. Pero entonces lo que se hace es, normalmente se va copiando eso, ¿no? Y entonces se vuelve a copiar, ¿no? Pero también, bueno, era la tradición oral, se estudia oralmente el compendio, ¿no? Pero no hay un, ¿no? O sea, si hubiera habido algún rey, no sé, como Asoka, pero claro, la escritura recién comienza en la época de Asoka, ¿no? Y la escritura del canon, o sea, viene después en Sri Lanka, ¿no? De que escribió en las planchas de mármol, ¿no? Pero no, solamente son manuscritos que se van copiando, ¿no? ¿no? Normalmente, por ejemplo, la Palette Society, o sea, ha hecho un gran trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder hacer este librito, normalmente los estudiosos tienen que cotejar manuscritos, ¿no? Y entonces ya hacer una edición, digamos, fidedigna de... Entonces esta es la edición política. O sea, la ventaja que nosotros tenemos en el Sexto Concilio es de que eso viene de mucho tiempo atrás también, del Sangha, ¿no? Trabajando con todos estos textos, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo del Quinto Concilio y después el Sexto Concilio. Entonces, la edición del Sexto Concilio a nosotros nos da, digamos, una solidez, digamos, con relación a lo que nosotros estamos viendo y leyendo, ¿no? De que es algo, ¿no? O sea, que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero más o menos el método es ese, ¿no? O sea, que se cotejan manuscritos, ¿no? Y normalmente son escribas los que hacen los manuscritos, gente que no sabe el de Pali, ¿no? Entonces, muchos de estos manuscritos tienen errores. Entonces hay manuscritos que son mejores que otros, ¿no? Es interesante. Ok. Muchas ¿Qué dijo? Muchas gracias. O sea, entendí. Héctor, sí. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con relación a lo que mencionó usted de las diferentes escuelas. Usted mencionó que se les llamaba así como escuelas tempranas. La pregunta es si eso tiene que ver la corriente de comillas, temprano que está ahora a partir de Bante Nachi y de Kumanala y Sanata y Sanata. Corta un poco, ¿no? De alguna manera eso tiene que ver con ellos. ¿Qué? No, yo no sé, se corta gracias. se corta cuando usted habla. A ver, entonces, lo que estaba siguiendo es del budismo temprano. Sí, usted mencionó algo acerca de las diferentes escuelas del temprano
entre el segundo y tercer concilio. La pregunta es si esas escuelas tienen que ver con la corriente actual que hay muy temprano, desarrollada a partir de Dante Unagi, Vito Analayo, Vito Sana Tabifari, o son dos cosas diferentes. Y si de alguna manera estas escuelas pueden considerarse como una derivación, entre comillas, también de Theravada, porque hay actualmente en boga mucho acerca de esto, hay muchas, pues está jalando, decimos aquí en México, mucha gente, pero la verdad yo no entiendo por qué, y si de veras es una corriente válida, y como ellos dicen, que son Theravadas, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Ok. ¿Eso es? ¿Sí serían Theravadas o no? Bueno, ¿Sería una derivación Theravada? bueno, a ver. El Theravada es la escuela de que preservó la palabra del Buda de acuerdo a lo que el Buda dijo antes de morir, ¿no? De que el Dhamma y el Vinaya iba a ser el maestro, ¿no? Entonces la autoridad final para nosotros no son maestros en particular como un monje con el nombre X o Z, lo que sea, sino lo que nosotros tenemos registrado en el Canon Pali, ¿no? Ahora, cualquiera de estos maestros que dicen no que son de budismo temprano, lo que sea, o sea, no importa, o sea, cómo uno se denomina a uno mismo, lo que importa es de que las enseñanzas de estos maestros realmente estén de acuerdo con lo que nosotros tenemos registrado, ¿no? En el canon. Entonces, eso es yo creo que lo que es importante en este caso. Esos monjes que usted menciona son de la tradición Theravada, algunos de ellos los conozco, ¿no? Personalmente, otros no personalmente, pero en realidad son monjes que son, algunos de ellos son de la tradición Theravada de Sri Lanka, que han sido ordenados, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso podemos decir que son monjes Theravada. Ahora, hay que ver también lo que enseñan, ¿no? Entonces, si lo que enseñan son opiniones personales o cuestiones de ellos mismos, o si eso que enseñan realmente está de acuerdo con lo que nosotros tenemos registrado, ¿no? Y preservado en la tradición, ¿no? Entonces, desafortunadamente, o sea, no puedo responder eso otro porque no se tendría que tomar casos en particular de enseñanzas, ¿no? Pero yo creo que ese es el criterio que nosotros tenemos que aplicar con relación a esto, ¿no? Y con relación a cualquiera, digamos, que enseñe el Dhamma, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Usted lo encontró? Sí. A ver aquí, Sarana. Pero, o sea, es nada más un discurso de Ananda. Uno solo. ¿Vale? Es un discurso. Sí, de Ananda. O sea, nada más por lo que decíamos de que si había más discípulos en los suttas. No sé si sea el único que da Ananda, según yo da más. Pero bueno, ahí está, el Seka Sutta. Bueno, entonces hay un sutta que es el Seka Sutta que está en el Majjhima Nikaya, que es el número 53, ¿no? Sí, la cosa es difícil saber si fue, o sea, si esto lo explicó antes de esos 7 años o después de esos, o sea, Pero ahí habla de la Abhidhamma. no, aquí está hablando de aspectos de la práctica. A Mahanama, uno de los primos o parientes Sí, del pariente. Buda. Ajá. Y pues Ananda, pues no, pues todavía no estaba iluminado, ¿verdad? Y no sé si él ya sabía Abhidhamma. Entonces, o sea, como mi pregunta sería, de esos, o sea, todos esos 7 años, entonces no hubo expositores del Dhamma antes de que hubiera Abhidhamma, aunque ya estaban iluminados y enseñaban. Bueno, yo creo de que sí había expositores del Dhamma, porque
pero eran, porque poco después de su iluminación el Buda, estos 60 arahants, ¿no? Que los mandó a distintos lugares, ¿no? Y en 7 años, bueno, el crecimiento del Sangha y de los discípulos fue muy grande, ¿no? Entonces, pero claro, todo era obra de estos discípulos arahants iluminados del Buda, ¿no? Sí, o sea, el problema de los suttas es también de que nosotros no sabemos cuándo, o sea, porque igual un sutta me cansa más, no en una ocasión, ¿no? Entonces es difícil saber cuándo fue eso, en qué época, en qué año del Buda. A veces se puede, ¿no? Extrapolando cosas y todo eso, y ahora sobre todo con que uno tiene las computadoras y todo es más fácil. Nosotros vamos a estudiar el Mahayana Sutta en el retiro. Y en realidad es uno de los 6 discursos que el Buda impartió en Nueva Delhi. O sea, en realidad Nueva Delhi está a 1300 kilómetros de... O sea, y el Buda fue... O sea, hay miles y miles de discursos. Y el Buda solamente... Los discursos más difíciles y más importantes, como el Mahanidana y todo eso, lo impartió ahí. Entonces nosotros a lo mejor podemos extrapolar algunas cosas ahí para saber, pero bueno, eso es, yo creo, si no hay más preguntas. Martín. ¿Hay una mano? Martín. Martín, adelante. Sí, ¿por qué se dice eso de esa diferencia de el compendio de Anuruddha y de Buddhadatta? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Abhidhamma-vatara y el Sangha? Bueno, el Abhidhamma-vatara es el primer tratado de Abhidhamma, y es mucho más extenso que el compendio del Abhidhamma, ¿no? Y el Abhidhamma-vatara tiene solamente 2 comentarios, que son muy buenos. En cambio, el Abhidhamma-sangha, el compendio, tiene muchos más comentarios que vamos a ver en la próxima clase. O sea, muchísimos comentarios del Abhidhamma-sangha, ¿no? Pero bueno, también por algo el Abhidhamma-sangha es el más famoso, el más estudiado, y el que se sigue estudiando. En cambio, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió, cuando comencé a traducir el Abhidhamma-vatara, es de que en realidad prácticamente no se estudia en Nirvana. O sea, no obstante esa lista de los 9 tratados y todo, sí, pero en ningún lado se estudia el Abhidhamma-vatara. O sea, no hay ninguna traducción al inglés, por ejemplo, del Abhidhamma-vatara. Y cuando uno empieza a estudiar realmente es una obra bien importante, o sea, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? En realidad no se estudió eso como se estudió el compendio de la vida. No sé, a lo mejor habría que preguntarle a algún monje birmano eso. El venerable Sinananda, por ejemplo, que era un conocedor de Abhidhamma, nunca nos comentó a nosotros. Habló sobre la Abhidhamma-vatara. Así que, y falleció el venerable, así que no. Ahora no. No le podemos preguntar. No podemos preguntar. Aquí está. Ok. Presente. Ok, entonces vamos a continuar el próximo viernes. Esperemos terminar la introducción de este material. ¿Está compartido este material? Ahora, yo le agrego una lámina al final. Entonces, por favor, cambiar el PDF. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias y voy a dejar de grabar. Muchas gracias. Recording stopped.